Gloria al Señor, iglesia, muy buenos días. Qué bueno poder compartir con ustedes este tiempo maravilloso de alabanza, de oración, sobre todo recordar ese tiempo precioso de liberación, cuando el Señor, en su inmenso amor y misericordia, ofrendó su vida para que nosotros la tengamos y la tengamos en abundancia. Hace 8 días estábamos hablando de las maldiciones y decíamos que las maldiciones o que la maldición es un agente activo que al activarse produce daño. Hoy vamos a hablar de las ataduras. Hay una cosa que nosotros debemos entender, y es que el Señor, a través precisamente del sacrificio, nos hizo libres. Pero a veces la iglesia todavía arrastra con ese lastre de culpa, con ese lastre de iniquidad que no debe tener, porque precisamente el Señor nos dio esas bendiciones como lo veíamos hace 8 días, cuando la acción divina, cuando su consejo, cuando a través de su palabra nos llevó a entender que nosotros ahora somos hijos de bendición y ya no estamos bajo el yugo de ningún tipo de maldición. Vamos entonces a mirar hoy cómo tampoco nosotros podemos estar bajo ninguna influencia de las ataduras. Abra su Biblia en Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo número 7. Gálatas, capítulo 4, versículo número 7 en adelante. Yo me espero un momentico para que lo ubiquen bien en su celular, bien en su Biblia. Felicito. Bien. Dice allí la escritura bajo la guía del Eterno: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Quiero que note un momentico lo que dice aquí. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios. Téngalo muy presente. En otro tiempo, no conociendo a Dios. El verso 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Padre, yo te doy gracias, Señor, porque sé que cuando nosotros meditamos en tu palabra de una manera consciente, espiritual, encontramos cualquier cantidad de riqueza. Encontramos, Señor, toda la sabiduría, ese amor tuyo en su plenitud, que nos lleva a entender cuál es nuestra verdadera condición. Señor, cuando se habla de ataduras, se está hablando de esclavitud. Y cuando se habla de esclavitud, se habla de no conocerte a ti. Pero nosotros te conocemos. Y como te conocemos, Señor, no podemos considerar tal cosa en nuestras vidas. Es por eso que te pido que hoy, a través de este mensaje, Señor, a través de esta reflexión en los diversos versículos de tu palabra, Señor amado, nosotros hallemos esa realidad, la cual debemos tomar, la cual debemos atesorar, pero también la cual debemos poner en práctica para que nuestras vidas sean mejores cada día. En el nombre de mi amado Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por darnos este regalo maravilloso. Amén y amén. Bien, el apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, les está hablando acerca de la libertad
que ellos tienen, no solamente en su parte física, sino también en su ser inmaterial. Hablamos del alma, hablamos del espíritu. Vamos a ver nosotros cómo, de alguna manera, estamos cargando cosas que no deberíamos cargar. ¿Qué es una atadura? Una atadura es una limitación que obstaculiza un proceso. Una atadura es una limitación que obstaculiza un proceso. Y veíamos que, les decía hace un momento, la maldición es ese agente activo que produce ¿qué habíamos dicho nosotros? Que produce un daño. ¿Cierto? Que produce un daño. Mientras que la atadura limita, obstaculiza un proceso. ¿Cuál proceso? El proceso de santificación, el proceso de crecimiento, no solo en la parte espiritual, en todo. Porque aún en la parte física, aún en la parte intelectual, aún en la parte moral, las ataduras frenan ese proceso y no nos dejan llegar muy lejos. Voy a darles un ejemplo muy chiquitico, así rapidito. ¿Por qué muchos o muchas personas se ven frustrados en su parte académica? Resulta que de pequeños nos ataron diciendo que las matemáticas son pesadas, que las matemáticas no las entiende nadie, que las matemáticas son difíciles, y aún desde 0 grado, antes de la primaria, el niño ya va con esa concepción, porque nos atan desde el mismo momento en que empiezan a meternos números y números de una manera exagerada, dándole más lugar, más trascendencia a los números que a otras áreas. Entonces el niño lo ve como algo limitado y crece con esa atadura. Y son muy pocos los que de pronto en un momento dado de su vida dicen, no, es que las matemáticas son fáciles. Es sencillamente un ejemplo que quiero darles, porque eso frustra muchas veces el desarrollo académico en plenitud, no solamente durante la primaria, sino durante el bachillerato y aún durante la universidad. De tal manera que vamos a entender hoy el por qué nosotros no podemos darle cabida a ningún tipo de ataduras. ¿Sabía que hay ataduras en el alma? El alma hace parte de ese ser inmaterial al cual se le atribuyen las sensaciones. Mire ahí en Isaías capítulo 43, versículo número 7. Isaías 43, 7. Dice la palabra allí en Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Bueno, ¿qué tiene que ver lo que estamos hablando de las ataduras con este versículo? Vamos a mirar. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, dice la palabra, los formé y los hice. ¿Quién nos formó a nosotros? El Eterno. ¿Quién nos dio a nosotros la vida? El Eterno. ¿A imagen de quién somos? De Él. ¿El espíritu de quién tenemos? De Él. Y el Señor, en manera alguna, tiene ningún tipo de restricción o atadura. Vamos a entender esto un poquitico desde el entender qué es el alma. El hebreo nefesh se relaciona con los instintos. Alma del hebreo es nefesh. Digamos que es la que se encarga de esa conducta innata o inconsciente que se transmite genéticamente, esas conductas que van y vienen de generación en generación. Digamos que son las que nos llevan a esos impulsos naturales, esos impulsos, diríamos, interiores o irracionales,
que provocan acciones o sentimientos sin que muchas veces se tenga conciencia de ello. Obedece tal vez más a esos agentes externos, a esas variables externas, que a la misma razón. Digamos que cuando se habla de esos impulsos, de esa conducta innata, no se es muy reflexivo. Entonces, son esos estímulos los que desencadenan este tipo de conductas. El neshama, que se traduce como alma, significa aliento. Es ese esfuerzo por conseguir y perfeccionar lo que hay en nosotros. Representa los deseos, los pensamientos, la sabiduría. Digamos que se tipifica como ese intelecto que corresponde a uno de los niveles más altos de la conciencia. Cuando nosotros permitimos que de alguna manera sea el alma la que se deje contaminar, como lo decíamos anteriormente, por ese tipo de conductas innatas, por esos impulsos naturales, es cuando viene el vicio, y no me refiero a los vicios seculares o que conocemos, drogas, alcohol, sexo, etcétera. No me refiero a ese tipo de vicios. Me refiero a todas esas ataduras que vienen al corazón del hombre a través del alma, porque el alma permite de alguna manera esas manifestaciones no propias precisamente de el deseo divino conforme el Señor lo estableció. Tenemos que tener una parte donde se manifiesten esas emociones. Tenemos que tener una parte donde manifieste lo que somos. Precisamente es esa nefesh. Gálatas 5, en el capítulo número, en el versículo número 1, Gálatas 5:1, ya lo conoce usted tal vez de memoria, dice la palabra: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿De la esclavitud de qué? De todo ese tipo de pasiones que nos nombra allí el mismo Gálatas, del versículo 19 en adelante. Capítulo 5, versículo 19 en adelante, no lo vamos a leer. Pero sí vamos a mirar aquí en el versículo 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. ¿Dónde se recibió la libertad? En el alma. Y usted me va a decir: ¿pero por qué en el alma? Porque aquí dice claramente: a libertad fuiste llamado, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, que el alma no permita, a través de toda esa vieja información que se tuvo, esa vieja formación, que no vuelvan otra vez a darle lugar a la carne, sino que se mantenga bajo la estricta dirección del Espíritu Santo, que dirige a través de nuestro espíritu, que ya lo vamos a ver en un momento, para de esta manera estar libres de todo ese tipo de ataduras que no nos corresponden. Es que antes era, es que antes vivía, es que antes pensaba. Ojo, eso era antes, cuando fuimos llamados a libertad, como dice aquí la palabra. A libertad fuimos llamados a través del sacrificio de la cruz, a través de las enseñanzas, a través de las vivencias de Cristo, a través de los ejemplos de sus discípulos. Nosotros hemos sido llamados a ser libres y a no traer a memoria todo ese tipo de condiciones pasadas, condiciones tomadas del paganismo, condiciones tomadas de las tradiciones, condiciones tomadas de todo aquello que el mundo tiene para atar, para envolver, para amarrar el proyecto de Dios y el buen desarrollo de nuestra vida espiritual. Por esta razón, iglesia,
nosotros debemos entender perfectamente qué es esa libertad a la que fuimos llamados y no darle ocasión a la carne, sino, dice la palabra, servíos por amor los unos a los otros. Es decir, entender que nosotros estamos para guiarnos, para ayudarnos, para corregirnos los unos a los otros, sin tener en cuenta toda aquella vieja manera de vivir. Ahí en Isaías, nuevamente, vamos a recorrer hoy un poquito la Biblia. En Isaías, en el capítulo 61, en el versículo número 1, dice la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Palabras del Señor Jesucristo cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ungió. ¿Pero para qué lo ungió? ¿Para qué lo envió? A predicar, a hablar, a decir, a contarnos unas buenas nuevas. ¿A quiénes? Pues a los que estábamos bajo las ataduras, bajo los yugos, bajo la influencia de muchas cosas que nos estaban dañando nuestro ser, tanto interior como nuestro ser exterior, es decir, nuestro ser material como nuestro ser inmaterial. Y Él viene a quitarnos todas estas cosas, a sanarnos, a sanar el corazón, a traernos esa buena nueva de que ahora somos libres, de que ya no somos cautivos, de que esas cárceles de todo tipo de vejámenes que había en nuestra vida se han quitado, por lo cual nosotros ya no podemos arrastrar con todo este tipo de ataduras, todo este tipo de maldiciones, todo este tipo de circunstancias que decimos que todavía nos abaten. Debemos entender entonces cómo hay una libertad plena. No vamos a entrar en detalle, tal vez, de qué tipos de ataduras hay, de qué modelos de ataduras. Ataduras son ataduras, y usted y yo sabemos que todo lo que proviene del mundo es obviamente generado en el corazón de Satanás para dañar las cosas del Eterno. De tal manera que todo ese tipo de ataduras que me dijeron, que me hicieron, que me condujeron, que me enseñaron, todas esas cosas son las que tenemos que desaprender, todas esas cosas son las que tenemos que desechar, esas cosas son las que tenemos que abandonar, dichos, pensamientos, momentos, maneras, todo eso debemos dejarlo atrás, porque eso ya no corresponde al corazón de un hijo de Dios, porque nosotros ya no estamos bajo el lazo del cazador, nosotros ahora estamos bajo la libertad de Cristo con que fuimos llamados, y ahora nos desenvolvemos de una manera sabia y prudente en todo lugar y en todo momento. Dice allí también en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo número 16, como libres, pero no como los que tienen, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La libertad que tenemos no es un pretexto para hacer lo malo. La libertad que tenemos no nos da a nosotros, o no nos extiende ningún derecho, tal vez a volver nuevamente a esas cosas antiguas. Por el contrario, esa libertad nos obliga a nosotros a mantenernos, porque hemos sido libres, pero esa libertad, desde el punto de vista de esa libertad divina, de esa libertad excelsa, de esa libertad que produce un cambio de verdad. No la libertad que me da derecho a hacer, perdónenme la expresión que voy a utilizar brusca, hacer lo que me da la gana. No es ese tipo de libertad. Es el tipo de libertad que me lleva a mí a establecer una buena, una verdadera relación con quienes me rodean, con el medio que me rodea y también con el Creador. Es esa libertad que no me frena, a veces estoy libre, pero estoy atado. ¿Estoy atado de qué? De las tradiciones,
de las costumbres, de los dichos. Como les decía en el servicio pasado, es que me ataron desde el vientre de mi madre. Qué cuentos, la única atadura que tenía en el vientre de su madre era el cordón umbilical y ese cordón se lo quitaron. Entonces todas esas cosas ya desaparecieron. Ahora usted no puede ni venir a culpar a su mamá, ni a su abuelita, ni a nadie por quién es. Porque ahora usted es libre en Cristo Jesús y ahora usted vive por Él y para Él y vive en libertad. De tal manera que lo que usted toma es porque lo quiere tomar. Las ataduras que tiene es porque las quiere tomar. Porque el Señor ya rompió esas ataduras, cortó esas ataduras. Esas ataduras se cortaron en el mismo momento en que Él comenzó a enseñarnos acerca del reino de los cielos. Y se selló cuando Él entregó su vida por toda la humanidad. De tal manera que, como dice aquí la palabra en 1 de Pedro capítulo 2 en el versículo 16, no usemos esa libertad como pretexto para hacer lo que queremos, para hacer lo malo, sino hagámoslo como esos servidores del Señor. Proverbios, en el capítulo 19, en el versículo 6, nos dice: muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Muchos buscan el favor del generoso. ¿Sabe lo que hace cuando se busca usted el favor del generoso? Y no está hablando aquí del generoso del Señor. Está hablando del que le da dádivas. Está hablando del que le da ofertas. Se ata. Usted mismo, cuando busca el favor. Usted no está para buscar favor. Usted y yo estamos para hacer favores. Usted y yo estamos para dar a otros. Usted y yo estamos para servir. No espere que le sirvan. Siempre sirva. No se ate. Porque muchas veces, cuando uno, con palabras, con actos o con cualquier circunstancia, se compromete, o cuando acepta favores muchas veces de personas, sobre todo de las que son interesadas, se está dando porque usted se ve supeditado a que tiene que hacer lo que otra persona le dice. De tal manera que el proverbista bien lo dice aquí, que cuando se busca el favor de generoso, cada uno es amigo del que da, y entonces del que no da. No somos amigos del que no da, porque nos atamos a eso. Si me dan, doy. Si me perdonan, perdono. ¿Sabe? Es una atadura grave para el alma, una atadura grave del alma, el no entender el principio de siempre dar, de siempre ser generosa, de siempre vivir en esa libertad que somos llamados. Número 2. Las ataduras espirituales. En hebreo, ruach, y en griego, neuma, se traduce como viento, como soplo o espíritu. En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El ruach, el espíritu, es el responsable del aspecto emocional del hombre y su carácter, por tanto, el responsable de cómo también el alma se manifiesta. Digamos que es el que da lugar a controlar las pasiones, a traer al corazón esos deseos, esas pasiones, esas aspiraciones, pero desde el punto de vista divino, esas cualidades que nos hacen sobresalir sobre otros. El espíritu tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal, algo que de pronto no hemos contemplado o no habíamos visto. El espíritu tiene esa capacidad de elegir entre
lo uno o lo otro. Sabemos nosotros que simbólicamente el corazón viene a representar el espíritu. El nefesh, o el alma de que ya hablamos, activa y controla todo lo que tiene que ver con el ser físico, con el ser humano, pero no actúa como un ente independiente, ya lo habíamos dicho, sino que está controlado por el ruaj, por el espíritu. Voy a darles un ejemplo que me encontré por allá en internet. Dice, es el ejemplo de una carroza, donde la carroza simboliza el cuerpo del hombre, que por sí solo no se puede mover. La carroza por sí sola no se mueve. En segundo lugar están los caballos, que son los que tiran de la carroza. Digamos que son esos instintos del alma que mueve la carroza, en este caso el cuerpo del hombre. Lo mueve físicamente en diferentes direcciones. Y número 3, el cochero, que es el que simboliza el espíritu, el ruaj, quien indica las acciones a tomar: parar, voltear, seguir, ir rápido, ir despacio, en fin, todas las acciones a tomar. Entonces fíjese usted cómo tenemos un alma que es la que dirige nuestra parte física, pero tenemos un espíritu que es el que dirige nuestra alma, que a su vez dirige la parte física, como ya en repetidas ocasiones también lo habíamos visto. Romanos 7, versículo 19. Romanos 7, verso 19. Dice la palabra del Señor allí: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Cuando está hablando del hombre interior, ¿está hablando de quién? Del ruaj, del espíritu, ¿cierto? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿De quién está hablando? Del ser físico, ¿cierto? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo nos está aquí hablando claramente del ejemplo que decíamos del carruaje o de la carroza. Debemos entender, iglesia, que nosotros, si estamos mirando y estamos actuando desde el punto de vista físico, humano, que ha viciado el alma, estamos actuando bajo el yugo o el influjo de esas ataduras que la humanidad ha tenido por generaciones y seguirá teniendo mientras no obedezca, mientras no examine los mandamientos que el Eterno nos ha trazado. Mientras no se deje llevar el hombre por esas aguas de vida, sino que se deje llevar por ese lodo de pecado, el hombre jamás podrá entender lo que es la libertad y siempre va a estar esclavo de una cosa o de otra. Ahí mismo en Romanos 8:15 dice la palabra del Señor: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. No recibimos, es decir, alguien nos dio la libertad, alguien nos dio libertad al espíritu. ¿Quién fue?
el Señor Jesucristo, como lo hemos visto en los versículos anteriores. Entonces el espíritu, de alguna manera, digamos que está atado. ¿Atado a qué? A lo que el alma quiere hacer, porque el alma está viciada. ¿Está viciada por qué? Por ese hombre exterior que nos está hablando aquí el apóstol Pablo en Romanos 19, en Romanos 7, versículo 19 en adelante. No hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí a través de la carne. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, el hombre interior. Pero otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley que está en mis miembros. En mis miembros. Fíjese que está hablando de la parte espiritual, como el ser espiritual se deleita en el Señor, pero el ser material se deleita en el pecado, en el mundo. Entonces está la controversia. Pero ¿qué es lo que hace que el hombre se deleite en el pecado? Las ataduras que él mismo se impone. ¿Por qué? ¿Por qué mismo se impone? Porque no conoce, porque es ignorante, porque su corazón, su mente están viciados, están velados. Pero, a diferencia del hombre común, usted y yo tenemos una visión más amplia. Usted y yo tenemos un panorama diferente, que es el panorama de la verdad. Esa verdad que nos lleva a nosotros a saber dónde, cómo y cuándo esas ataduras nos están o nos estaban afectando. Usted y yo no ignoramos esta verdad. Por eso, en un creyente, en un hijo de Dios, no pueden haber ataduras ni del alma, ni del espíritu, ni tampoco del cuerpo. Esas ataduras físicas no pueden estar en nosotros. En Juan, en el capítulo 10, en el versículo 10, dice de la siguiente manera: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón, ¿quién es el ladrón? Satanás. ¿A qué ha venido? Aquí lo dice claramente: a hurtar, matar y destruir. ¿A quién quiere matar? ¿A quién quiere destruir? Al hombre de Dios, a la mujer de Dios. ¿Y por qué los quiere destruir? Porque no le interesa que hayan adoradores que adoren al Señor en espíritu y en verdad. Porque como Él finalmente no lo hizo, terminó apartándose, tampoco quiere que otros lo hagamos. Entonces Él viene por el ser inmaterial. ¿Sabe? La parte física es la de menos. A Satanás no le interesa la parte física, y lo vemos cuando trata con Job. A él no le interesaba la parte física de Job, a él le interesaba la integridad espiritual de Job. Por eso primero le dice: deja que le quite todas las cosas. Y como no pudo, deja que toque con su carne, piel con piel, a ver qué dice. Y él dice: hágale. No era la parte física, es la parte espiritual la que quiere destruir. Pero cuando el Señor nos dice aquí: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, nos está diciendo: el espíritu del hombre que estaba muerto por el vicio del pecado, ahora yo le doy la libertad de tener vida, pero le quito todas las ataduras para que sea libre y pueda expresar esa libertad desde la parte interna y las manifieste en la parte externa. En tercer lugar, tenemos esas ataduras humanas o ataduras físicas. Ahí en el mismo Romanos que estábamos leyendo, en el capítulo 7, en el versículo número 25, nos dice allí la palabra: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Quién es el que sirve al pecado? La carne. ¿Y por qué la carne sirve al pecado? Porque todavía tiene las ataduras, porque todavía está atada a muchas cosas.
pero que usted y yo sabemos que desde nuestro ser interior hemos roto, o mejor, somos libres porque el Señor rompió esas ataduras y ahora nosotros no nos dejamos caer fácilmente en lazo del cazador. Allí en Gálatas, nuevamente, como les decía hace un momento, del versículo Gálatas 5, del versículo 19 al 21, se nos dice algo para recordar. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Son esas ataduras que pesan todavía en muchos. Aún personas que tal vez dicen ser creyentes, aún personas que tal vez dicen practicar la doctrina, cuando todavía este tipo de cosas, este tipo de ataduras están ahí. Pero yo les pregunto, iglesia, ¿por qué están ahí? ¿Porque el Señor las puso? ¿Es que el Señor me está probando? De ninguna manera, porque son ataduras consentidas, porque no quiero dejar, porque mi idiosincrasia quiere seguir manejando este tipo de cosas, sea una, sean varias, sean todas. Pero de alguna manera no peleamos por nuestra libertad, sino que tal vez nos complacemos con nuestra cautividad. Y es importante saber que nosotros no podemos menoscabar aquello que ya se nos ha otorgado. En Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 3 nos dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiero que note lo que dice el apóstol Pablo aquí a los Efesios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Otro tiempo hace referencia a pasado. Vivimos en el pasado, no en el presente. Y era tal vez los deseos de la carne. Eran las pasiones las que nos dominaban. Eran los que, esa carne la que manejaba al ser, por esas ataduras que tenía. Y vuelvo y repito, ataduras consentidas. Ahora nosotros no así las tenemos. Ahora nosotros somos libres de ese tipo de esclavitudes, de ese tipo de circunstancias que en otro tiempo pesaron contra nosotros. La palabra del Señor nos ha enseñado a nosotros mucho acerca de la libertad. Pero la pregunta es, ¿cuánto hemos aprendido acerca de la libertad? Romanos, otra vez Romanos, en el capítulo 6, en el versículo número 22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué hicieron las ataduras? Apartarnos, quitarnos, sacarnos, excluirnos del lodo, de todas aquellas pasiones desordenadas. Nos excluye, nos saca. Por eso bien se lo dice Pablo aquí a los romanos: habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, es decir, servidores del Señor. ¿Por qué servidores del Señor? Porque a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida ordenada, a través de nuestra vida emancipada, ahora somos ejemplo para otros. Estamos siendo instrumentos en las manos del Señor, instrumentos de bendición, agentes de vida. No ese agente que cuando se pone en acción daña, produce daño, sino que ahora nosotros
siendo libres de todas estas ataduras, estamos rompiendo con todo obstáculo que quiere de alguna manera dañar el proceso del Señor en la humanidad, empezado con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el fin? La vida eterna con Él. Esa es la finalidad, la vida eterna. Por eso nosotros no podemos de ninguna manera encarnizarnos o encarnar en nosotros esas ataduras, porque esas ataduras ya no existen sencillamente. El yo soy así, siempre he vivido así, no puedo más, tal vez las fuerzas no me dan para más, ya tengo muchos años. Esas son ataduras. Todo ese tipo de cosas son ataduras que simplemente limitan y no nos dejan crecer. Como les decía, no solamente en el área espiritual, en todas las áreas. Medítelo, piénselo y verá cómo esas ataduras lo único que hacen es limitar su crecimiento como persona, como esposo, como esposa, como papá, como mamá, como hijo, como miembro de una sociedad, porque todo está aquí. Nos limitamos. Esa palabra limitarse hace referencia a las ataduras. Y muchos le dicen, no limite sus pensamientos, no limite sus capacidades. Es decir, no se ate. Siempre que usted diga, yo quiero hacer esto, lo voy a hacer en el nombre de Jesús, porque sé que bajo la dirección del Señor Jesucristo, bajo las enseñanzas del Señor Jesucristo, bajo el ejemplo del Señor Jesucristo, voy a conseguir todo lo que me proponga, porque así ha de ser. Allí mismo en Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 5 y 6 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Palabras más, palabras menos, las ataduras se murieron con el viejo hombre. Sus ataduras quedaron con el viejo hombre. Si fue que realmente morimos al viejo hombre. Y el nuevo es libre en Cristo Jesús, como lo dice ahí. Fuimos plantados juntamente con Él. ¿Por qué? Resucitamos espiritualmente juntamente con Él. El día en que el Espíritu del Señor vino en nosotros, hubo una resurrección para nosotros. Esa resurrección espiritual que Nicodemo no entendió. Pero esa resurrección espiritual que mi hermano usted tiene que entender. Y que usted no puede depender, como le decía en Proverbios, usted no puede depender del favor de otro. Porque usted y yo del único que dependemos es del Señor. Porque como dice la Escritura, apartados de Él, nada podemos hacer. Pero sin embargo, sí tenemos la calidad y la calidad y las cualidades para seguirlo a Él. Para entender que nosotros no podemos seguir justificando las ataduras. No podemos tal vez seguir justificando por qué no rompemos esas ataduras. Diría en otros términos, no se pobretee. Pobre de mí. Pobrecito yo, pobrecita yo. Me hacen bullying. Me menosprecian. No me dan el lugar que me merezco. No tienen en cuenta mis opiniones. Eso es del viejo hombre. Esas son las ataduras que había en el viejo hombre. Usted es suficiente en usted y con Cristo Jesús para salir adelante en todo lo que se proponga, mi hermano, mi hermana. No le dé lugar al diablo. No le dé lugar a las ataduras. No le dé lugar a la esclavitud, a las limitaciones. Dele lugar en su corazón a quien lo llamó. Ahora sí, como dice la palabra, como lo leíamos hace un momento allá en Isaías. Él vino a traer libertad a los cautivos. Y entonces, ¿para qué nos congregamos? ¿Para qué todo este cuento del Evangelio? ¿Para qué esto de aprender la doctrina? ¿Para qué esto de ensanchar nuestra tienda? ¿Para qué esto de querer conocer al Señor? ¿Para qué? ¿Para simplemente practicar una doctrina más?
para simplemente de pronto hacer mofa de lo que leemos o vemos, o para seguir viviendo como antes vivía. No tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que nosotros entendamos que desde nuestro ruaj, pasando a nuestra nefesh, desde nuestro espíritu a nuestra alma, vamos a gobernar esta carne. Y esta carne no puede atarnos, porque nosotros desde nuestro hombre interior rompemos las ataduras de la carne y hacemos de ella un instrumento de bendición, y hacemos que ella sea libre. ¿Libre para qué? Para expresar todas esas cualidades que hay en cada uno de nosotros, cualidades que por demás vienen del Señor, porque como le dijimos al comienzo, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él. Él fue el que dio el soplo de vida, Él fue el que colocó ese ruaj en nosotros, pero también el que nos permitió que nos expresáramos a través de esa alma, de esa nefesh. De tal manera, iglesia, que cuando le digan, vaya del pastor, vaya al retiro, ayune para que se le rompan esas ataduras, usted lo que tiene que decir: yo ya fui donde el pastor de pastores, ya entendí lo que es el verdadero ayuno, ya entendí lo que es la verdadera oración, y eso es lo que me ha hecho libre, y ataduras no tengo ninguna, porque en Cristo Jesús somos libres. Es lo que usted y yo debemos atesorar, comprender y llevar en nuestro corazón. Fíjate, aquí me las sacas. A que miremos estas cosas con más detenimiento. Y como les da el ejemplo de la carroza, no sean los caballos los que nos llevan para donde les provoque. Seamos nosotros los que guiamos esta carroza, los que llevamos este cuerpo a buen puerto. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Ahora vivimos bajo la libertad del Eterno y ya no estamos bajo la condenación de la carne, porque la carne está, como le decía, bajo el influjo de Satanás. Acuérdese que el Señor es claro cuando dice que los que son hijos del diablo, las obras del diablo quieren hacer, pero nosotros no somos hijos del diablo. Por tanto, las obras de Él, dejémoselas a los hijos de Él. Nosotros hagamos las obras del Padre, nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos ha dado la verdadera visión de libertad, de vida, y quien nos muestra el verdadero camino. Para terminar, ningún hombre, ninguna mujer son los que nos proveen tal conocimiento. Es el Espíritu de Dios. Por eso les decía, mediten, analicen lo que hemos hablado en esta mañana, los versículos que hemos considerado en esta mañana, analícenlos y rompa con ese pobreteo que hay en su vida. No espere al salmista, no espere al pastor, no espere al profeta, no espere al maestro, no espere al evangelista para que le dé la obra de salvación, porque Cristo ya se la dio, y tal vez por estar mirándolos a ellos no nos estamos dando cuenta de todos los tesoros que tenemos y de lo que nos hemos perdido por seguir con unas ataduras que ya no nos competen. Todas esas ataduras en el nombre de Jesús ya no existen. Yo no le voy a decir rompa las ataduras, no, ya no existen, mire, ya no existen. ¿Por qué se va a pegar usted de algo que no existe? De algo que no es real. Más bien, mire la realidad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esta es la verdad de Cristo.